Normalmente nosotros aquí en La Fuente tomamos un libro completo y vamos por versículo a versículo viendo qué es lo que el Señor nos ha dicho. Hoy vamos a hacer algo diferente. Estábamos viendo el libro de Oseas y llegamos a un punto donde la gente no conocía de Dios y estaban perdiéndose porque no conocían de Él. Estamos iniciando una serie de los atributos de Dios y vamos a iniciar con la incomprensibilidad de Dios. Nosotros no podemos llegar donde Dios y decir, Señor, yo te voy a conocer totalmente. No podemos llegar donde el Señor a decir, yo he conocido todo esto y voy a llegar a conocerte totalmente. Una vez una madre le preguntó a su niño, ¿crees tú que cuando crezcas y cuando mueras vas a ir al cielo? El niño le dijo, sí, de ley. Y la madre le dice, ¿y por qué? ¿Por qué crees? El niño le dice, porque he sido bueno. Después de unos segundos el niño se ríe. Dice, bueno, más o menos bueno. Más o menos bueno. Este es un preconcepto que tiene este niño de la bondad de él. Yo cuando tenía 13 años tuve una conversación con un compañero del colegio. Él me dijo, Rubén, ¿sabes qué? Yo hubiera querido morir cuando era un bebé. Yo hubiera querido morir, porque imagínate, las cosas malas que yo he pensado todo este tiempo, todos estos 13 años, las cosas malas que yo he pensado, todo lo que he hecho, he desobedecido a mis padres, yo creo que Dios no me va a llevar al cielo. También tenía un preconcepto de lo que Dios hace y de quién es Dios. Cuando inicié el estudiar la palabra, el ver la palabra de Dios, conversé también con una persona que era adulta. Y él me decía, ¿cómo te metes en eso? ¿Cómo te metes a estudiar a Dios? Tú no puedes estudiar a Dios. ¿Sabes lo que estás diciendo? Es teología. Teo, Dios. Logía, estudio. Estudio de Dios. Tú no puedes estudiar a Dios. No te metas a estudiar la Biblia. Es un preconcepto también que se tiene de Dios. Pero ahora, ¿cómo vemos esto? ¿Cómo vemos esto de la comprensibilidad y la incomprensibilidad de Dios? Y eso es lo que vamos a desarrollar viendo estos pasajes. Y quisiera orar antes de iniciar. Padre, gracias por tu fidelidad, por tu misericordia y especialmente en este tema que vamos a topar, Señor, gracias por tu palabra, por tu revelación, por cómo tú te has dado a conocer, Señor, a pecadores. Un gran Dios que se ha revelado a grandes pecadores que no entienden. Y te pido que tú seas glorificándote esta tarde en esta exposición de estos versículos y de cómo tú obras, Señor, y de cómo tú eres. Gracias, Padre. Amén. La incomprensibilidad de Dios, nosotros podríamos decir, y estudiando mucho llegué a la conclusión de la incomprensibilidad de Dios no es un atributo de Él. Porque esencialmente Dios es comprensible para sí mismo. Dios es totalmente, absolutamente y radicalmente comprensible para sí mismo. La incomprensibilidad de Dios se revela cuando un Dios grande, inmenso, se relaciona con su creación, con nosotros. Nosotros no podemos conocer exhaustivamente de Dios. El pecado ha hecho que nosotros no conozcamos de Dios. Pero también, aun cuando no tuviéramos pecado, una vez vamos a estar en la gloria con el Señor y no vamos a tener pecado. Y aún ahí no vamos a conocer totalmente a Dios. Vamos a seguir conociendo eternamente de nuestro Señor. Entonces vamos a leer el texto que es Romanos 3, del 10 al 12. Que dice, como está escrito,
No hay justo, ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Este versículo se está refiriendo a nosotros. En realidad, nosotros para comprender el Evangelio necesitamos tener fundamentos. Y este era el objetivo de esta carta. Pablo está escribiendo a la ciudad de Roma, a los cristianos que están en Roma. Él no les había conocido antes. Él había escuchado de ellos, había escuchado que tienen buena doctrina. Y el propósito de esta carta es poner fundamentos. Él está hablando de justificación. Él está hablando de quiénes somos nosotros. Él está hablando de quién es Dios, de cómo obra. Si ustedes quieren entender el Evangelio en su totalidad, tienen que leer Romanos. Y uno de los fundamentos es Romanos 3, de quiénes somos nosotros. No hay justo ni aun uno y no hay quien entienda. Es un fundamento. Mis hermanos, el mundo está buscando la justicia por su propia cuenta. No estamos buscando la justicia de Dios. No vemos cuáles son las normas que regulan la justicia. Hace unas semanas en la comunidad alguien comentaba, y es triste, pero en una escuelita estaban organizando el Día del Orgullo Gay. Hace unas semanas el pastor J nos envió una foto de WhatsApp del Palacio de Gobierno con las luces prendidas celebrando el orgullo gay. Hace algunos años legalizaron el matrimonio entre hombre y mujer también. No hay justo ni aun uno, no hay quien entienda. Lo que estaban diciendo los profesores de estos niños, estaban diciendo, vamos a hacer un día para decir que estamos en contra de Dios. En el Palacio de Gobierno lo que estaban haciendo es, vamos a prender las luces diciendo, estamos en contra de Dios. No somos justos, vamos a buscar nuestra propia justicia. No entendemos lo que Dios dice. El gobierno estaba diciendo, decretamos una ley en contra de Dios para que alguien se case, un hombre se case con un hombre, una mujer se case con una mujer. ¿Por qué? Porque no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda. No entendemos. Por otro lado, vemos que la Biblia dice que no hay quien busque de Dios. Personas piensan que están buscando de Dios, pero en realidad no lo están buscando. Hay iglesias que abiertamente personas llegan y dicen, voy a la iglesia y Dios, no te estoy buscando a ti, lo que estoy buscando es parar de sufrir. Personas que llegan a la iglesia y lo que dicen es, Señor, no te estoy buscando aquí, a ti, lo que estoy buscando es más dinero. Lo que quiero es mi bienestar. Personas abiertamente están llegando a las iglesias diciendo, no te estoy buscando a ti, quiero el bienestar de mi familia. Y eso no está mal, pero ya vamos a ver cómo trabaja el Señor en sus prioridades. No hay quien haga lo bueno, no hay quien busque de Dios. Y luego podemos ver que Pablo sigue escribiendo y dice, no hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Matemáticamente es 0. No hay ni siquiera uno. No hay ni siquiera uno que haga lo bueno. Y mis hermanos, a los ojos del mundo, la bondad es relativa. Y tenemos que tener mucho cuidado con eso. La relatividad lo que te dice es que no hay absolutos, no hay verdad absoluta. Desde tu perspectiva, esa es la verdad. Y tenemos que tener mucho cuidado, porque yo puedo decir, yo soy bueno, yo estoy predicando aquí. Soy parte de la alabanza, yo soy parte del grupo de misericordia y para muchos hermanos también son parte del grupo que ayuda en Pan de Vida o tal vez son parte de una fundación que ayuda y puede decir yo soy bueno. ¿Desde qué
perspectiva? ¿Cuál es la norma que estamos usando para la bondad? ¿Cuál es la norma que nosotros estamos viendo? Y tal vez nosotros no estamos viendo la perspectiva que tiene Dios. Porque sí hay uno absoluto y está aquí. Sí hay una verdad absoluta y está aquí. La norma de Dios es diferente de nuestras normas. Y les pido que veamos Lucas 18, del 18 al 23. Porque Cristo también está poniendo su norma aquí. Cristo está poniendo su norma de bondad en esta parte de la porción bíblica. Lucas 18, del 18 al 23 dice: Y cierto hombre prominente le preguntó diciendo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le respondió: ¿Por qué me llamas bueno? Nadie es bueno, sino solo uno, Dios. Jesús está poniendo su norma. Los que son tan viejos como yo pueden recordar las calificaciones que teníamos en la escuela. Nos calificaban la conducta. Y la conducta se calificaba, ¿recuerdan? Insuficiente, buena, muy buena y sobresaliente. Eso es como la escuela estaba calificando, es la norma de la escuela. Dios está poniendo su norma y está diciendo: toda la humanidad tiene insuficiente. Y eso es lo que está diciendo. Jesús no le está diciendo al joven rico: ¿por qué me llamas bueno si yo no soy Dios? Jesús era Dios. Jesús es Dios. Él está afirmando su deidad. Lo que está diciendo es: tú no sabes quién soy yo. ¿Por qué me dices bueno? Tal vez estás diciendo a otros que son buenos. Y te digo una cosa: solo Dios es bueno. El joven rico estaba haciendo una pregunta: ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le está diciendo: tú sabes los mandamientos. No cometas adulterio, no mates, no hurtes, no des falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Y él dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. Él estaba diciendo: yo he hecho todo esto. El joven rico en realidad era una persona que tenía mucho dinero, que estudió en las mejores escuelas de teología. De hecho, él creo que podría saber el Antiguo Testamento de memoria tal vez. Eso se acostumbraba en ese tiempo. Y Jesús le está diciendo, le está hablando de los mandamientos. Y tal vez el joven rico está pensando: yo he hecho todo eso. ¿Qué me estás diciendo a mí? Que yo he estudiado. De hecho, hoy soy el líder de una sinagoga. Yo he hecho todo esto. Yo he cumplido. ¿Y qué es lo que le contesta Jesús? Cuando Jesús oyó esto, le dijo: te falta todavía una cosa. Vende todo lo que tienes y reparte entre los pobres, y tendrás el tesoro en los cielos. Y ven y sígueme. Pero al oír esto, ¿qué pasó? Se puso triste, pues era sumamente rico. Lo que Jesús está haciendo, está descubriendo su corazón. Lo que Él está diciendo: tú estás diciendo que has cumplido esto, pero en realidad no estás cumpliendo. Jesús lo que le está diciendo es: borremos todo lo que hemos hablado. Vamos por el primer mandamiento. El primer mandamiento dice: no tendrás ídolos. No tendrás ídolos. Ve y vende todo lo que tienes a los pobres y sígueme. El joven rico no pudo cumplir con el primer mandamiento. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no tendrás ídolos. Y mis hermanos, esto es como Dios se ha presentado. Dios no cambia. Es uno de sus atributos. Dios no cambia.
Y cuando Dios le presentó los mandamientos a Moisés, Él entregó 10 mandamientos. Y ahí, de esa forma, nosotros podemos darnos cuenta de cuáles son sus prioridades. Y creo que tenemos aquí, sí. El primer mandamiento nos muestra sobre Dios, que Dios es lo más alto. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Y los siguientes 3 mandamientos son acerca de Dios. Vemos la prioridad que tiene. No tendrás ídolos. No usarás el nombre de Dios en vano. El 4.º mandamiento es guardar el día de reposo para glorificar a Dios. El 5.º mandamiento es para proteger la estabilidad de la familia. Honrarás a tu padre y a tu madre. El 6.º es proteger la santidad de la vida. No matarás. El 7.º mandamiento es proteger la santidad del sexo y del matrimonio. No cometerás adulterio. El 8.º mandamiento es proteger la propiedad personal. No hurtarás, no robarás. El 9.º mandamiento es proteger la integridad de la justicia, no al falso testimonio. Y el 10.º mandamiento es como la raíz de varios de los anteriores, no a la codicia de cosas o personas. Mis hermanos, haciendo un resumen de esto, vemos la prioridad. Si puedes darle el otro. La prioridad de los valores, la escala de valores que Dios ha dado a Israel, la escala de valores que Jesús le está diciendo a este joven rico. Y él está diciendo, primero Dios. Primero Dios. Segundo, la familia. Tercero, la vida. Tercero, el sexo. Cuarto, el sexo. Y quinto, la propiedad. Y lo que el joven rico no entendía, no comprendía, era este orden. Él tenía lo último en la escala de valores de Dios como su prioridad. Él tenía la prioridad como lo primero en su vida, su ídolo, su Dios, era el dinero. Y yo me pregunto, hermanos, ¿cuál es nuestra prioridad? Viendo la escala de valores, ¿cuál es nuestra prioridad? Vivimos en una sociedad donde la propiedad y el sexo y el dinero es lo primero, eso es lo que vende, eso es lo que están metiendo en nuestras mentes. Están metiendo lo que Dios tiene como última prioridad. ¿Y por qué? ¿Cuál es el origen de esto? ¿Cuál es el origen de que nosotros no entendamos, no busquemos de Dios? Y podemos ir a Romanos, vamos a estar en Romanos 5:12. Que dice así, por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pablo quiere asegurarse, como estábamos viendo, él está poniendo fundamentos y quiere asegurarse que sepamos quiénes somos nosotros. Porque una vez, si nosotros no entendemos quiénes somos nosotros, cuando llegue la gracia, cuando llegue el Evangelio, no lo vamos a entender. No vamos a ver qué grande es. Y no solo Pablo, David también. Exactamente el mismo versículo. En el Salmo 14. El Señor ha mirado desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si hay alguno que entienda, alguno que busque a Dios. Todos se han desviado, a una se han corrompido. No hay quien haga el bien, no hay ni siquiera uno. Salmo 53:2, exactamente lo mismo, escribiendo David. Isaías 9:13, pero el pueblo no ha vuelto a aquel que los hirió, no han buscado al Señor de los ejércitos.
Isaías 31:1. Hay de quienes, hay de que descienden a Egipto por ayuda. En los caballos buscan apoyo y confían en los carros porque son muchos y en los jinetes porque son fuertes, pero no miran al Santo de Israel, no buscan de Dios. Jeremías también está diciendo, porque los pastores se han entorpecido y no han buscado al Señor. Oseas 7:10 testifica que el orgullo de Israel, pero no se han vuelto al Señor, su Dios, ni le han buscado, a pesar de todo eso. Mis hermanos, Pablo está asegurándose que entendamos quiénes somos y cómo es de fuerte el pecado y desde dónde se origina. En Génesis, cuando Adán y Eva cometen el primer pecado. Y el pecado, perdón. Sí, y el pecado es como raíces. El pecado es como unas raíces que han ingresado hasta el núcleo del humano, hasta el corazón del ser humano. Uno de los teólogos que me gusta escuchar diría, mis hermanos, estamos podridos hasta el núcleo, estamos podridos hasta el corazón. Y si nosotros dejamos ahí, no habría salvación. Efesios 2 diría, ustedes están muertos en sus delitos y pecados. No pueden hacer nada, no pueden buscar de Dios, no pueden hacer nada. Necesitamos un milagro. Necesitamos un milagro, necesitamos un gran milagro, no solo un milagro. Y Pablo sigue escribiendo en Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que aún teniendo corazones podridos, Cristo murió por nosotros. Hermanos, nosotros no podemos buscar a Dios, no podemos conocerle exhaustivamente, pero ha ocurrido un milagro. Dios se ha revelado. Nosotros no podíamos conocerle y Él se ha revelado. Necesitábamos un Salvador. Y Él ha venido al mundo. Mis hermanos, Dios es el Evangelio. Dios es quien ha traído buenas noticias a nosotros. Dios es quien nos ha buscado. Y esto lo vamos a ver en 1 Corintios 2:12. Y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el espíritu que viene de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente. Muchas veces nosotros pensamos que la salvación es porque yo elegí a Dios. Como que Dios abrió la puerta y dijo, a ver, ¿quién quiere pasar? Y empezó a elegir a los que quería pasar. El texto que estamos viendo es que todos se fueron para un lado. No había nadie que busque de Dios. Hay un pastor que dice, no, pero yo sí hice mi parte, en mi salvación. Y le preguntan, ¿cuál es tu parte? Yo corrí lo más rápido que pude lejos de Dios. Y él fue corriendo y me tacleó. Si estuviéramos hablando de fútbol, me barrió y me botó, me cogió y me salvó. Nuestra parte es que huimos de Dios. Y Él, en su misericordia, nos ha salvado. En su misericordia. Él se ha revelado, en su misericordia nos ha dado su palabra.
Romanos, Pablo sigue escribiendo en Romanos 10, 17. Es un versículo muy conocido. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Lo interesante del versículo 17 y del 20 es que el versículo 20 viene después del versículo 17. Y lo que dice es, Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban de mí. Dios ha entregado su palabra, pero Él es quien se manifestó. Cuando estábamos muertos, Él es quien hizo la obra. Y quisiera leer también Isaías, Pablo está haciendo referencia a Isaías 65, 1, que dice, me dejé buscar por los que no preguntaban de mí, me dejé hallar por los que no me buscaban. Dije, heme aquí a una nación que no invocaba mi nombre. Él se ha mostrado. Mis hermanos, nosotros podemos tener esa tendencia de minimizar lo que Dios ha hecho en su palabra, en su evangelio, en su salvación. Si nosotros entendemos que somos grandes pecadores, necesitamos un gran Dios, necesitamos un gran Salvador. Y muchas veces minimizamos el evangelio diciendo que el evangelio es solo para mí, que el evangelio es para que yo sea salvo. Y eso es verdad. Gracias, Señor, porque Él nos ha salvado. Pero no podemos minimizar el evangelio a mi pecado, a Dios y a mí. No podemos minimizar el evangelio. Estamos en un mundo roto, donde hermanos están peleándose contra hermanos. Ciudades están contra ciudades. Existe regionalismo. Existen guerras. Ustedes pueden ver en Siria. Naciones contra naciones. Es ilógico. Gente matándose entre ellos. No sé si ustedes han escuchado en algunas campañas evangelísticas, yo he escuchado eso, como Dios estuvo en la cruz y estuvo pensando en ti. Estuvo pensando en ti para salvarte. Yo les quiero decir esta tarde, mis hermanos, sí, Jesús estuvo pensando en ti, pero estuvo pensando en algo más grande. Él quiere restaurar la pelea de hermanos, Él quiere restaurar la pelea entre naciones. Él ha venido para salvar a la tierra. La tierra está maldita. Y Él estuvo pensando en todo eso. Pablo sigue escribiendo en Romanos 8:20 y dice, porque la creación fue sometida a vanidad, no de su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sometió, en la esperanza de que la creación misma será también liberada de la esclavitud de la corrupción a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Pues sabemos que la creación entera aún gime y sufre dolores de parto hasta ahora. La creación está esperando con ansiedad que Jesucristo regrese. Cristo murió por el Cotopaxi que está botando humo. Está esperando que el Señor regrese por los terremotos, por todos los desastres naturales, por los animales salvajes que se están comiendo unos a otros. El Señor ha dado su vida por todo el mundo. El Señor ha dado su vida para restaurar todo. Dios, que era incomprensible para la humanidad, se ha vuelto comprensible por amor. Juan Calvino dice que el Señor nos ha entregado su palabra como un bebé, como un padre enseña a un bebé, con balbuceos. Nos ha entregado su palabra porque no podemos conocerla exhaustivamente.
Pero un padre a un bebé le está hablando como lo más simple. Le está diciendo, papá, que diga la primera palabra. Y de esa forma Dios nos ha entregado su palabra para que la entendamos. No podemos conocer a Dios, pero Él en su gran misericordia nos ha entregado su palabra para que le conozcamos. Y es en lo único que nosotros podemos gloriarnos. Eso dice Jeremías. Cuando yo estuve en la fuente y estuve en un proceso con uno de nuestros amados pastores, él me decía, Rubén, toma la Biblia y tú tienes que tratarla, la Biblia, como si tu vida dependiera de eso. ¿Sabes por qué? Porque depende. Porque tu vida depende de la palabra del Señor. Inicialmente yo les comenté cómo interactué con personas que no entendían, que tenían preconceptos establecidos de cómo obra Dios, cómo es Dios. Y no entendían porque no entendían las normas del Señor, no entendían lo que Él ha revelado. El anterior domingo tuve la oportunidad de almorzar con un hermano querido y él me decía, ¿sabes qué, brother? Yo entendí algo. Todo lo que hagamos tiene que ser para la gloria de Dios. Todo lo que hay aquí es para la gloria de Dios. Lo que yo he entendido es que la doctrina correcta es cuando Dios es más grande y yo soy más pequeño. Y eso es el resultado cuando empezamos a entender su palabra. El domingo anterior también tuve la oportunidad de conversar con otra hermana querida. Y ella me dice, Rubén, tengo una pregunta para ti. He estado estudiando acerca de la justificación, he estado leyendo libros y me siento horrible. Tengo tanta vergüenza por mi pecado. Hoy estoy entendiendo, hoy estoy comprendiendo lo que Dios ha hecho en mi vida. Y ella me dijo, ¿y ahora qué se hace? Ahora entiendo el peso de mi pecado. Ahora entiendo la cruz. ¿Y ahora qué se hace? Lo que tendemos es salir y seguir viviendo como siempre. Y eso es un error también. Una vez que entendemos nuestro pecado, una vez que entendemos del Evangelio, el grandioso Evangelio, ya no podemos ser los mismos. El Señor ha cambiado nuestros corazones, el Señor nos ha dado su Espíritu y ya no podemos ser los mismos. Romanos 12:1. Pablo sigue escribiendo Romanos. Romanos 12:1. Por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente. En otra versión dice, en la renovación del entendimiento, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. No podemos quedarnos así. Tenemos que cambiar.
y no por nosotros, porque el Espíritu Santo mora en nosotros. Una querida hermana también decía esto: si hay algo que yo hago bien, si hay algo bueno de mí, no es por mí, es porque Cristo mora en mí. Y quiero terminar solo mencionando lo que la hermana me dijo acerca de la justificación. El domingo anterior y ella me dijo algo importante. Después de entender cuál es mi pecado, después de entender la justificación y lo que Dios hizo, ahora la cena del Señor tiene un significado que no entendía. Ahora la cena del Señor es el recordar algo inmenso, un regalo inmenso que Dios nos ha dado por su gracia y por su misericordia. Y quisiera pedir a los músicos si pueden pasar. Y voy a leer 1 Corintios 11 del 23 al 34.